Em, a ver, entonces, aquí tengo mi whiteboard. ¿Si lo alcanzan a ver? Mm, ¿Sí o no? Sí, Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier conjunto de datos que yo pueda tener en la vida, puede o no puede haber información, ¿no? Ese es como concepto básico de Machine Learning. O sea, lo primero que yo quiero saber para saber si puedo o no aplicar un algoritmo de aprendizaje automático de inteligencia artificial es si en un set de datos hay información. ¿Cómo sé si hay información o no hay información? Lo más sencillo es graficando, ¿no? Entonces, en el ejemplo inicial, que es de los ejemplos más clásicos de la vida, que es el tema de los precios de las casas, si yo tengo aquí mi número de cuartos y tengo mi precio, y de repente yo veo que hay un montón de casitas por ahí, ¿no? Eh, digamos, tengo una colección de puntos. En este caso, los puntos parecen no tener ninguna forma, ¿no? La manera más clásica, digamos, de saber si esto tiene o no tiene sentido es una cosa que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, que básicamente nos dice qué tanto dos variables influyen una sobre la otra de manera correlacionada, ¿no? Que no es lo mismo que causalidad. Entonces, ¿por qué no es lo mismo que causalidad? Causalidad es algo fundamental en el universo, ¿no? La causalidad es lo que nos da la ilusión del tiempo. Entonces, cuando hablamos de causalidad, quiere decir que yo puedo en una línea del tiempo trazar la secuencia de eventos que llevó de un punto A a un punto B sin que haya pérdida de información, ¿no? Entonces, en el caso de que yo arroje una pelota a un vidrio y el vidrio se quiebre, si yo puedo trazar segundo por segundo los cambios que hubo en la pelota y los cambios que hubo en el vidrio, de tal manera que la información se conserva, es decir, no apareció ningún objeto nuevo, no desapareció ningún objeto, los objetos que ya había simplemente se transformaron, eh, y puedo yo trazar los cambios y donde algo gana información, la otra lo pierde, o donde algo gana energía, la otra lo pierde, ahí hablamos de causalidad, ¿no? Que es, o sea, en un sistema cerrado, habiendo un total de energía, digamos, de 100, si uno tiene 80 y el otro 20 y de repente uno tiene 70, el otro debe tener 30, ¿no? O sea, no hay ni ganancia ni pérdida ni de energía, ni de materia, ni de nada que no pueda ser trazada en el sistema. Y ahí podemos decir que hay causalidad. ¿Esto tiene sentido o no? Sí, perfecto. sí, ¿No? Cuando hay sí, correlación, súper problema. quiere decir que el sistema no está cerrado, ¿no? El sistema puede tener otras cosas que no estamos observando, donde puede haber entrada o salida de información que no tiene, o sea, por ejemplo, en el caso del precio, ¿no? El número de cuartos sí crece al mismo tiempo que el precio, pero hay muchos otros factores que influyen en el precio que no es solo el número de los cuartos. Entonces no podemos inferir que el número de cuartos causa el precio, pero sí que tiene una correlación con el precio, es decir, que varía ya sea directamente o inversamente proporcional al precio, ¿no? Que cuando una variable cambia, la otra cambia también, ya sea escalando hacia la misma dirección o escalando en dirección contraria, pero de manera proporcional, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre causalidad y correlación. Y es muy importante esa diferencia porque eh, la mayor parte de las cosas que conocemos en el mundo son relaciones de de correlación y no de causalidad, ¿no? O sea, los modelos suelen simplificar muchísimo lo que se representa en ellos y por ende podemos decir que efectivamente hay un cambio proporcional, pero no necesariamente que no hay pérdida o ganancia de información, energía o materia, ¿no? Entonces, es bien importante aclarar eso para no hacer falsas inferencias y decir, ah, claro, sí, es que fumar causa cáncer, ¿no? O sea, puedes decir, fumar está correlacionado con el cáncer, pero no lo causa, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado porque en la cultura popular pasa mucho eso, o sea, decir tal cosa causa tal cosa, y eso es estadísticamente falso, ¿no? O sea, la mayor parte de los modelos son muy simplistas, entonces lo correcto sería decir que fumar está correlacionado con daño a los dientes y las encías, no que lo causa, ¿no? Además, maestro, creo que es importante señalar que sí tiene una enorme diferencia con la parte de derecho en cuanto a nuestra teoría de las causas, porque en derecho penal pues hablamos de diversos tipos de causas, causa eficiente, causa eficaz, causa final, la última causa. Hay toda una serie de teoría de causas que generan el cambio a toda causa, a toda acción corresponde una reacción en el medio físico, y a lo mejor en este medio inteligente hablamos más de la correlación o la incidencia que pueda tener en el último efecto y no necesariamente del efecto que tenga en la creación, creo. Sí sería bien interesante comparar, me voy a leer un poquito de teoría de causas en derecho para entender justo eso, porque esto es como se ve en matemáticas, ¿no? O sea, en matemáticas la causa es algo, y en física también, es algo fundamental, ¿no? Que tiene que ver con información. Pero sí, o sea, hay que tener cuidado ahí, ver cómo lo traducimos también al contexto del derecho, porque sí, definitivamente no es lo mismo. Sí, digo, sí son dos cuestiones diferentes, el maestro Andrés nos podrá decir, pero llegamos incluso a decir que la causa de lo causado es la causa de lo causal y es completamente diferente a un lenguaje matemático que a un lenguaje social, ¿no? Sí. Sí, en efecto. Y además yo creo que ahorita de la causa de lo causado es la causa de... Me acuerdo que es de mucho de teoría penal, ¿no, maestra? Ahí sí, teoría del derecho penal, de qué tanto yo puedo imputar la responsabilidad a alguien que a lo mejor no estuvo directamente en la cadena causal, ¿no? O a lo mejor la Exacto. inició o tal. Y eso Pero, se relaciona con la pena al final del día, pero en exactamente. matemáticas es completamente, por eso le decía que habría que distinguir esta causa-efecto y teoría de las causas con el lenguaje matemático, porque sí son dos lenguajes que sí son opuestos, o sea, no, en derecho penal la causa es relación o correlación, y por lo visto en matemáticas la causa no es correlación. No, y eso en sociología, ya Rich nos corregirá, pero en ciencias sociales sí muchas veces se comete ese error de confundir la relación de dos variables, o sea, esta correlación a la causalidad, ¿no? El ejemplo del cigarro es muy bueno, en efecto. O sea, no es que fumar cause cáncer, sino que fumar está correlacionado con el cáncer, ¿no? Pero a lo mejor hay una variable común a ambos fenómenos que es la que está causando esa correlación, ¿no? Que los dos se muevan más o menos digamos que coordinadamente, ¿no? Pero sí, yo creo que el derecho es bien interesante porque creo que el derecho lo que hace es que asume una causa, aunque la causa no exista, ¿no? Y eso es probablemente por qué la gente no les gusta a veces tanto los abogados y demás, porque dicen, es que eso no es así, ¿no? Bueno, pues que en el sistema jurídico sí es así y hay que entenderlo así, ¿no? Digo, ya lo iremos corrigiendo con el tiempo, pero sí están de acuerdo con que es que las reglas así lo manejan, ¿no? Y a veces eso puede estar muy separado de lo que pasa realmente. Sí, Y ahí le lo paro. importante es nada más tener claridad en el contexto, ¿no? O sea, cuando hablemos de esto, decir, ok, esto es causa en el contexto matemático o en el contexto del derecho, ¿no? Para no Es confundir. correcto. Exacto, Es correcto. exacto. Uh-huh. Entonces, tiri. Así. Pero tienen que recordar también que el algoritmo no tiene voluntad, ¿no? O sea, aunque acuérdense lo que habíamos hablado al principio de separar inteligencia de conciencia de voluntad, ¿no? Que inteligencia implica que con la experiencia un modelo puede tomar decisiones que optimizan algo, ¿no? O sea, puede que al aumentar la información, la cantidad de error disminuye, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un procesador de texto. O sea, mi botón de abrir un archivo, de guardar un archivo en Word, no va a cambiar con la experiencia, ¿no? No importa cuántas veces pique guardar, siempre va a ser lo mismo, ¿no? O no importa cuántas veces le pique cambiar el tamaño de fuente, siempre va a ser exactamente lo mismo, es determinista, ¿no? O sea, siempre hay la misma información de entrada y la misma
sigue de salida y el concepto no cambia. O sea, el proceso no cambia. En cambio, en el contexto de inteligencia artificial, decimos que es inteligente porque al aumentar la información, disminuye el error, ¿no? Entonces, ahí algo es inteligente versus ser consciente, que implica la recursividad entre modelos de datos. Es decir, que un modelo puede hacer inferencias sobre sí mismo, ¿no? O sea, que si yo tengo un modelo de palabras, yo puedo hacer evaluaciones de palabras sobre las mismas palabras, ¿no? Que es lo que pasa en los seres humanos. O sea, nosotros tenemos un modelo lingüístico de quién es Lupita y quién es Tamara, y ese modelo puede hacer inferencias sobre sí mismo, y por eso decimos que está consciente, que eso es algo que al día de hoy no hemos logrado todavía, ¿no? En inteligencia artificial. Sí hemos logrado cierto grado de conciencia recursiva, pero es muy bruta, ¿no? O sea, no tenemos todavía la sofisticación de un ser humano, y no tenemos todavía modelos internos súper ricos con cultura y con memoria del pasado y cosas así. Todavía son muy primitivos. Entonces, y luego la voluntad, pues es un suceso todavía muy difícil de entender porque todavía hay esta discusión sobre el libre albedrío versus determinismo, ¿no? Entonces, si ni siquiera podemos en los seres humanos definir muy bien de dónde viene la voluntad, pues imitarla matemáticamente es todavía más complicado, ¿no? Que me imagino tiene que ver también mucho con derecho, porque hubo un caso hace mucho tiempo de un robot en una fábrica de autos en Alemania, que los robots traen un envelope, ¿no? Una zona donde no se deben meter los seres humanos porque es la zona de operación del robot. Entonces, siempre que se instala un robot, se les indica a los empleados dónde está el envelope para que no lo crucen, porque si lo cruzan, como el robot no tiene conciencia y no tiene voluntad, opera haciendo lo suyo, y si alguien se cruza, pues se lo lleva, ¿no? O sea, no es como un ser humano que, ay, ves a alguien y lo evitas, ¿no? Lo esquivas o lo que sea. Ahora ya hay robots más inteligentes que sí pueden esquivar cosas, pero aún así, ¿no? Es muy limitado, porque si no te ve la cámara o si estás en un punto ciego, pues te lleva igual. Entonces, que es lo mismo que con un ser humano, ¿no? Si tú estás manejando un coche y vas en reversa y te agarra alguien en un punto ciego, pues te lo llevas. Entonces, este robot en Alemania mató una persona, y justo el tema era de quién era la culpa, ¿no? O sea, si era del fabricante del robot, ¿no? O si era de la empresa, o si era del empleado, o quién tenía la liability, ¿no? O sea, la responsabilidad sobre la muerte, justo para el tema de cobrar el seguro, ¿no? O sea, ¿quién lo tendría que pagar? ¿El dueño del robot, ¿no? ¿El que fabricó el robot o el empleado que se cruzó, ¿no? Es que, bueno, depende definitivamente. Obviamente quien fabricó el robot creería yo que les indicó exactamente por dónde no pueden pasar. Y es regla 101 de trabajar en un laboratorio donde hay robots. Metes la mano aquí y te quedas sin mano, ¿no? Ujú. ¿Y quién fue al final, Richie? ¿Quién fue a la cárcel? ¿Quién pagó? ¿O quién cobró? ¿O quién resultó exitoso o no? Este, pues, o sea, estuvo muy controversiado, ¿no? Porque el robot agarró al humanito y lo azotó muchas veces contra la pared. Entonces, le echaban la culpa al fabricante al robot por no poner como un mecanismo para que si coges un objeto que no es del peso o del tamaño de lo esperado, tengas como Claro, ajá. algún como seguro de Switch emergencia. off. Hasta Sí. las caminadoras de los gimnasios, ¿no? Tienen esos hilitos de emergencia para que si te caes o te resbalas o lo que sea, lo jales y o sea, se apague la caminadora, ¿no? Que igual, pues si la gente no se pone el hilito, que es la mayoría, pues, si se cae, pues no, o sea, no se puede activar el sistema. Lo mismo aquí, dijeron, bueno, ¿y por qué no hay un sistema para este, evitar este tipo de percances? Y dicen, bueno, es que si ponemos ese tipo de sistemas, elevas el costo del robot, ¿no? Y luego la empresa no lo quiere pagar. Entonces, también dijeron, bueno, ¿y por qué la empresa no quiso pagar un sistema de emergencia, no? Entonces, al final le terminaron echando la culpa a la empresa, y la empresa pues, le pagó una indemnización.
a la familia del empleado, pero yo hubiera dicho que el empleado es el que tuvo la culpa, ¿no? Pero al final, en derecho laboral casi siempre se protege al empleado, al menos aquí en Europa. Sin embargo, es que si nos regresamos También en México. un poquito al derecho, sin embargo, sí podemos decir que el empleado puso una condición en el resultado, pero el empresario no previó lo previsible en cuanto probable. Entonces, por eso yo insistí hace rato, maestro, que hay que distinguir el lenguaje inteligente matemático del lenguaje social de derecho, porque así es como en los hornos de microondas se dice, no metas un ser vivo, porque en Estados Unidos una señora se le ocurrió secar a su perrito y explotó y por eso se le hizo una responsabilidad. Y así fueron creyendo. ¿Por qué? Por la previsibilidad o la probabilidad del humano, ¿no? Ya, pero es Sí, que totalmente. uno O sea, como... algo debió fallar en el entrenamiento del empleado, perdona Richie, pero para que él para que él se saltara las medidas de seguridad o de alguna manera no estaban claras, ¿no? Sí, es un tema de entrenamiento también. Que uno como diseñador de modelos, ahora que ustedes hagan sus propios modelos, es muy complicado prever todas las maneras en que un ser humano puede hacer tonterías, ¿no? Entonces, Sí, exacto. Sí, es cierto. Sí, o sea, que habrás leído tú ya bastante al respecto también, Richie, los sistemas son complicadísimos porque nunca sabes de dónde te va a salir algo que no previste y puedes haber pasado por todo, checklist, todo lo que se puede imaginar y va a haber algo que no previste y el sistema falla por eso. Sí, por eso yo creo que tampoco hay que optimizarlo tanto, ¿no? Porque cuando o sea, optimizarlo no en el sentido que lo ha usado Richie en estas clases, sino más bien cuando todo tiene que funcionar tan perfecto que no permites un margen de error, ¿no? Digo, el tráfico es un buen ejemplo. Cuando tienes una calle de ida y una de vuelta, pues es muy probable que haya tráfico, porque cualquier cosa puede pasar mal y se acabó, ¿no? Entonces, pues tienes que crear redundancias en el sistema para que no haya ese problema. Pero sí, se relaciona a una cosa que la maestra Lupita seguro conoce muy bien, que es la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Que tanto las empresas que también son ficciones jurídicas, o sea, no tienen inteligencia ni voluntad como tal, pueden tener responsabilidad, ¿no? sí, en mi caso personal se me presta muy relevante esto porque nosotros hacemos un producto que evalúa la salud mental de los empleados de gran. Ajá, Entonces, siempre está el tema de qué pasa si despiden a alguien porque el sistema dijo que estaba deprimido, ¿no? ¿Quién es claro, responsable? ¿Nosotros por fabricar una herramienta que puede medir la depresión o la empresa por despedir al deprimido, ¿no? claro, claro, Entonces, totalmente. casi Sí, siempre y es un... ahí tú puedes poner ahí pues cláusula, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo nada más estoy proveyendo información, pero no soy responsable de lo que se haga con esta información, ¿no? Y puede tener cierto margen de error y tal. Claro, y que tampoco es nuestra intención, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos expresado a la gente que lo contrata que la intención es que mejoren la comunicación de sus equipos y que mejoren la salud de sus empleados. Ya si Claro, ellos hacen un uso distinto al que nosotros sugerimos, es lo mismo que un fabricante de cuchillos, ¿no? O sea, yo te estoy haciendo un cuchillo y si tú matas a claro. alguien, pues yo no puedo prever que tú vayas a hacer semejante barbaridad, ¿no? Sí, claro. Pero sí Sí, no. puedes evitar un riesgo si en un momento determinado, así como los médicos, en el caso que usted está diciendo sobre la depresión, puede establecer para los futuros empleados una carta responsiva y entonces libera de responsabilidad a la empresa si en el caso de que la inteligencia artificial lo asuma, no es por un problema de la empresa, sino una carta de liberación con una responsiva, como exactamente como los médicos, y entonces así evitan que el sistema inteligente pueda tener un problema de responsabilidad con la empresa, porque la depresión, al ser una enfermedad, tiene un montonal de, diríamos, causas, aunque me corregirían para señalar una correlación, ¿no? De posibles eventos que se correlacionan para esa depresión, que jurídicamente, con una carta de información, un consentimiento, digámoslo así, es más que suficiente para evitar responsabilidad. Aquí y en Sí, China. sí. Algo que definitivamente nos va a tocar regular y litigar son los coches autónomos, ¿no? O sea, Sí, es un ejemplazo, sí. si mi Sí, Sí, coche... porque de quién es la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad objetiva, ¿no? La del coche.
En el coche normal, Claro. pues hay un artículo, veo, al menos en el Código Mexicano, pero según yo está replicado de muchas otras legislaciones, en donde el que lo usa es el responsable, ¿no? Porque pues tiene mucha fuerza, etcétera. Entonces tienes que tú tener ciertas, pues sí, cuidados y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa en el coche automático, ¿no? ¿Quién es el responsable? Justo, ¿no? Si yo por dejarlo en piloto automático a diestra y siniestra sin tenerlo vigilado, o si él por atropellar a alguien, o el fabricante por no tener un seguro, ¿no? O quién, porque también, pues, o sea, aunque yo fuera manejando el coche autónomo, o sea, ¿qué pasa si yo sí tengo el control y el coche autónomo antes de atropellar a la persona me cede el control a mí, pero yo estoy distraído? No Sí, volante y choco, ¿no? O sea, pues sí. Y además Sí, en un son. sistema en donde alguien siempre tiene que buscar un culpable, ¿no? También se convierte en un problema, ¿no? Exactamente. entonces se va a poner re bueno, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, cada vez el procesamiento de la lenguaje natural avanza más y ya hay chatbots más eficientes, ¿no? Entonces, si por ejemplo un chatbot acosa sexualmente a alguien, ¿no? O un chatbot difama a alguien yo qué sé, lo insulta o sea, como revela información privada de la empresa, ¿no? Sí, Así, sí, sí. sin ser consciente, ¿no? O sea, ¿quién es el responsable? ¿El fabricante o la persona que lo configuró? Se va a poner muy, muy heavy. Se va a poner muy bueno, efectivamente. Sí, hay que regular eso. Y regular es también ver hasta dónde llegan las consecuencias, ¿no? Pues que puede ponerse muy grave, o sea, y al mismo tiempo muy cool, ¿no? O sea, No, el problema es que es como dicen los pilotos de prueba, ¿no? Los de la NASA y así, que dicen todos los manuales de seguridad hasta de una nave espacial y demás. O sea, hay muertes detrás de eso, ¿no? O accidentes, a veces letales, a veces no, pero entonces, pues hay un accidente y entonces corrigen la rutina y luego corrigen la rutina y corrigen la rutina. Y yo creo que pues así funciona el ser humano. Porque si nos quedamos así sin decir no vamos a hacer nada porque hay riesgos, pues seguiríamos viviendo en las cavernas, yo creo, ¿no? Pero también hay cierta responsabilidad. pues eso, chicos. Entonces, Pero pues bueno, después de esta tertulia, ¿no? este, Volvamos. Ya pues, regresemos al punto. en este caso que hay datos, o sea, no confundir datos con información, ¿no? Se hace mucho hincapié en el Big Data, pero deberíamos concentrarnos bien en Big Information, ¿no? Más que Big Data, o sea, porque tener una gran cantidad de datos también puede implicar tener una cantidad enorme de ruido y no necesariamente tener algo valioso, ¿no? Entonces, más que tener muchos datos, lo importante es tener la mayor cantidad de información con el menor ruido posible, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo tengo un montón de ruido, ¿no? O sea, no parece haber ningún patrón visible, ¿no? Entonces, eh, cuando uno quiere evaluar si hay información o no hay información y el nivel de ruido que hay, lo que normalmente se hace es normalizar esto, es decir, tratar de volverlo una campana, ¿no? Entonces, tú lo que tratas de hacer es encontrar la media y luego ver a cuánto se desvía esos datos de la media, ¿no? Y así puedes saber tu nivel de outliers y de ruido y de todo. Entonces dices, bueno, pues de mis datos normalitos, tanto por ciento está dentro de la primera desviación estándar y luego ya tengo un montón de outliers, ¿no? Entonces, así puedes saber qué tanto ruido o no hay dentro de tus datos. Otra manera también pues, es ver a qué gráficas se parecen, si se parecen a una gráfica lineal, si se parecen a una parábola, si se parecen a una cúbica, ¿no? Si se parecen a un logaritmo, si se parecen a una exponencial o a qué se parecen, ¿no? O un seno, coseno, lo que sea. Entonces, si encontramos que hay una gráfica visible o si al momento de normalizar vemos que quitando los outliers ya tenemos algo bonito, ya podemos decir que esto se puede aprender, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que queremos aprender? Justamente cómo se distribuyen los datos. Hay un concepto súper importante que en inglés es CDF, que es Cumulative Distribution Function o función función de distribución acumulada, que es la forma que tiene
cómo se distribuye la información, ¿no? La más popular y común es la distribución gaussiana, donde pues está aquí la media y luego para acá hay 33% de la información, ¿no? A la derecha y a la izquierda, o sea, un total de 67% de la información, en el caso perfecto, ¿no? Y luego a esta distancia pues, se le llama la desviación estándar, ¿no? Y tú quieres saber pues, más o menos el tamaño de esa desviación. Y luego ya pues tienes 2 desviaciones, 3 desviaciones. Y para acá pues ya está más o menos el 2% de los datos a 3 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, esta es como la más común. Luego también está, por ejemplo, Poisson y Bernoulli. Déjenme les enseño una fotito mejor para no estar dibujando cosas feas. Entonces, hay familias de distribuciones, ¿no? Y hay unas que son como muy comunes. Entonces, en la distribución uniforme, todos los eventos tienen exactamente la misma probabilidad. Es como una línea. Luego tenemos distribuciones binomiales, distribuciones de Poisson, esta que es la que les decía, que es la distribución normal, ¿no? Logarítmica, TD-Student, geométrica, Bernoulli, que son puros eventos infrecuentes, ¿no? Entonces, todos los datos tienen alguna distribución de probabilidad interna, ¿no? O sea, si yo estoy observando si algo es un perro o es un gato, eso se distribuye de alguna forma que puede expresar alguna función de distribución acumulada, ¿no? El tema es que cuando yo tengo datos muy complejos, por ejemplo, si estoy clasificando si una parte en una fábrica está rota o no está rota a partir de una foto, la CDF puede ser muy compleja, ¿no? No necesariamente es así una curvita bonita en 2 dimensiones como esta, porque muchas veces nuestros datos son hiperdimensionales, es decir, acuérdense que en nuestros tensores cada característica de los datos es una dimensión. Entonces, si yo estoy midiendo fotos de partes, cada píxel de la imagen es una dimensión, ¿no? Si yo estoy midiendo, yo qué sé, las acciones en la bolsa, pues puedo tener muchísima información sobre las empresas, donde cada punto de información, pues el precio de inicio en ese día, el precio final, en qué país está, en qué bolsa cotiza, yo qué sé. Cada uno de esos datos es una dimensión. Entonces, la función de distribución acumulativa que expresa cómo se distribuyen esos datos puede ser súper compleja y a lo mejor no es una curvita súper bonita como esas que están en 2D, sino a lo mejor está en 74 dimensiones y es un espagueti rarísimo. Entonces, lo que hacen las redes neuronales es tratar de aproximar esa función de distribución acumulada, ¿no? Al final, lo que tratan de encontrar es justamente a partir de un ejemplo que yo no conozco, si lo multiplico por una serie de tensores, me debería arrojar en qué punto de la función de distribución acumulada cae ese ejemplo en específico. ¿Me explico o no me explico? Sí. Sí. ¿No? Entonces, Perdón. no sé qué estoy haciendo. Ahí está. Otra vez, pero con calmita, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí unos datos de casas, pero ahora me va a poner mucho más denso, ¿no? A lo mejor, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor esto es cuartos, baños, piso en el que se encuentra, código postal, y si tiene jardín o no tiene jardín, ¿no?
Entonces ya son más dimensiones y a lo mejor la función de distribución acumulada se ve, Bueno que me llama, sí, le agradezco muchísimo. por ejemplo, así, ¿no? Entonces, esto, pues, está cañón cómo expresarlo en una sola ecuación, ¿no? Porque es una curva que yo podría tratar de encajarle una función sinoidal o podría tratar de encajarle una suma de polinomios o podría tratar de encajarles muchas maneras, muchas ecuaciones para dar el mismo chorizo. Pero la idea es justo que no lo tenga que hacer a mano, sino que la computadora lo aprenda, ¿no? Entonces, lo que yo hago es tener aquí mi algoritmo, que es una red neuronal, ¿no? Y entonces, lo que hace la red neuronal es que yo le doy una nueva casa, ¿no? Entonces, le doy un vector que entonces dice, pues tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, está en el piso 3, su código postal es el 5100, y luego sí tiene jardín, ¿no? Y entonces cuando yo paso esto por la red neuronal también se puede entender como la inversa de la CDF, ¿no? O sea, ¿por qué la inversa de la CDF? Porque si yo multiplico este vector por la inversa de la CDF, lo que sale es la CDF, ¿no? Como tal. Entonces, como yo no conozco la CDF, lo que trato de aproximar es su inversa mediante el método de desciente del gradiente y la inversa es la que me da ahora sí el punto aquí. Entonces a lo mejor me dice, pues esta casa en la gráfica de los precios está aquí y este punto implica que cuesta 300,000 pesos, ¿no? Por decir una tontería. Entonces, eso es al final lo que tratamos de aprender. O sea, los datos se distribuyen de cierta manera que es desconocida para nosotros y nosotros no podemos aproximar la CDF directamente porque no la conocemos, pero sí conocemos cómo se correlacionan los datos. Entonces podemos predecir su inversa y podemos aproximar su inversa mediante el método del descenso del gradiente a partir de un montón de ejemplos. Entonces nosotros, lo que ya habíamos hecho antes, nos vamos a metros cúbicos o idealista, cualquier lista de casas, escogemos qué características son las que vamos a usar para predecir los precios, medimos su correlación con la variable de los precios con el método de la correlación de Pearson. Si la correlación es alta, sin importar si es directa o inversamente proporcional, pues lo agregamos a nuestra lista de datos. Si no, no tiene caso meter esa variable porque nada más nos va a hacer ruido. Y entonces ahora sí podemos usar el método que ya habíamos hablado para tratar de predecir la inversa de la función de distribución acumulada, que a la hora de meter yo un nuevo ejemplo y multiplicarlo por la inversa, me va a dar el punto de ese ejemplo dentro de la distribución ahora sí original, ¿no? O sea, de la de verdad, la que está en mis datos que no conozco, ¿no? O sea, yo no sé cómo se distribuyen mis datos, justamente eso es lo que voy a aprender mediante el método de descenso al gradiente. ¿Clarísimo? Nada más para aclarar unos términos. Cuando tienes un vector es una línea de la matriz, ¿no? Lo que pusiste ahí de 3, 2, 3, Sí, tal, ¿no? es una lista de números. Aunque es una lista de números. Y luego, ya que tiene cada uno de esos números en el ejemplo que pusiste, estaría con una dimensión, ¿no? Sería una recta Lo de importante es las... que todos mis datos siempre tengan el mismo orden de sus números y la misma cantidad, ¿no? Claro, para que tú, o sea, el precio es el que siempre conoces, pero es función de todos esos datos que tienes ahí en tu lista, ¿no? Exactamente, no causalmente, sino por correlación, Por directamente, correlación. que puedo yo evaluar con el método de la correlación de Pearson. Claro. La correlación de Pearson es 0 si no hay correlación, 1 Sí. si la correlación es directamente Correlación directa, exactamente. inversamente proporcional, ¿no? Sí. Entonces, Perfectísimo. entonces hay que seleccionar unas variables, ¿no? O sea, si yo me agarro, por ejemplo, 10 datos de metroscúbicos.com y luego de esos 10 datos, a lo mejor me agarro 100 ejemplos, o sea, 100 casas, ¿no? De las 10 dimensiones me agarro 100 casas, poniendo siempre los datos en el mismo orden.
Y entonces puedo usar una correlación de Pearson por cada dimensión contra el precio para ver si hay correlación. Y solamente las que vea que tienen una correlación mayor a cierto límite que yo defina, por ejemplo, mayor a 0.6 o menor a 0.6, ¿no? Si es directa o inversa, digo, ok, pues yo voy a decir, para decir que mi método tiene 60% de correlación, entonces solo voy a aceptar las variables que tengan correlación arriba o abajo de 0.6, ¿no? O sea, arriba de 0.6 o abajo de menos 0.6. Para yo indicar que efectivamente hay correlación. O sea, a lo mejor de las 10 originales que yo había tomado, solo 4 tienen ese nivel de correlación, ¿no? Al final, podría yo dejar las 10. Lo que sí tengo que ser yo muy explícito a la hora de vender mi producto es indicar qué tan fuerte es mi modelo, ¿no? Porque a lo mejor un modelo con 2 variables tiene una confianza de 70% y uno con 3 tiene una de 72%, pero me es más barato medir 2 que 3, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo sacrificar ese 2%. También importa mucho en qué estoy trabajando. Si yo estoy haciendo detección de cáncer y me dicen, oye, si capturas una variable más, pasas del 92% a 95%, pues me interesa, ¿no? Porque 3% de gente muerta, pues es un montón, ¿no? Claro. Pero a lo mejor sí es, bueno, te digo si una parte está rota o no está rota, y si mides una variable más, pasas del 92 al 95, a lo mejor no me importa tanto, porque puedo desechar fácilmente esas partes rotas o reciclarlas o algo y no vale tanto como una vida, ¿no? Entonces, Claro. yo tengo que ver la relación costo-beneficio entre capturar una variable más y la confianza que me agrega, ¿no? Sí, por supuesto. Pues ya en métodos prácticos, un método con más confianza no necesariamente es mejor, ¿no? A lo mejor yo quiero un método más barato, con menos confianza, pero que es suficiente para ser útil, ¿no? Generalmente un modelo útil es suficiente con que sea mejor que adivinar, ¿no? O sea, un modelo inteligente es un modelo en el cual al multiplicar por su estado interno, obtengo un resultado mejor que adivinar, ¿no? Ahí ya puedo decir que es inteligente. Entonces, aquí, ¿dudas, preguntas, problemas? No, ninguno. Va, entonces, ahora vamos a calcular una correlación de Pearson, ¿no? Entre los datos que ya habíamos visto. Hola otra Entonces, vez. ¿cómo? Hola otra vez. Me perdí un pedacito, pero me espero a verlo después en el video. Va. Pues nada, estamos hablando de las correlaciones. Bien, ok. Entonces, aquí teníamos nuestras casas con sus precios. Voy a armarme aquí otra celda para no contaminar las anteriores. Y teníamos aquí la lista de todas las casas. No. En este caso nada más tengo 2 features y luego los precios, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a querer hacer es ver la correlación. Entonces vamos a usar otra vez scikit-learn. No, creo que NumPy la trae. NumPy. Sí, sí la trae. Hay otra librería que es la base de scikit-learn que se llama NumPy, que es una librería de álgebra lineal. Y ya trae esta función que se llama correlation coefficient, ¿no? CoreCoef, que ya me hace la formulita y ya me da lo que se llama la matriz de covarianza, ¿no? Que es qué tanto crece o decrece los valores juntos. Es bien importante que sea una matriz de covarianza porque eso lo hace vectorial, ¿no? A diferencia de medirlo dato contra dato. Aquí lo estoy midiendo vector contra vector, ¿no? Entonces, lo que hacemos es importar NumPy y entonces podemos decir, ok, quiero saber cuál es la correlación de mi primera dimensión, ¿no? Que son estas, el número de metros construidos,
contra el precio, que ya dijimos que es en miles, ¿no? O sea, estos son 30,000. Entonces, aquí yo puedo hacer primero, sacar solamente la dimensión 0. Entonces yo voy a decir, ok, solo quiero la dimensión 0. Entonces, dimensión 0 igual a... Y yo voy a recorrer cada una de estas casas del array. Esto que voy a hacer se llama una comprehension. Es básicamente recorrer cada uno de los datos y generar una nueva colección a partir de otra colección haciendo alguna operación. Entonces yo voy a decir, para cada casa dentro de las casas, ¿no? Esta es siempre la estructura. Hay varias maneras de hacerlo. Esta cosa de aquí, for in, es algo que se llama un ciclo, ¿no? Entonces, en un ciclo vamos a recorrer uno por uno los ejemplos de una colección, ¿no? Entonces, esta colección tiene 9 casas, como ustedes pueden ver, ¿no? De la 1 a la 9, que ya dijimos que los arreglos o listas o vectores, como le quieran llamar, arrays, están ordenados por índice, ¿no? Entonces, este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que siempre va de 0 a n-1. Entonces, aunque hay 9 casas, los índices van del 0 al n-1, es decir, del 0 al 8. Digo, del 0 al... Sí, del 0 al 8. Entonces, si yo quiero la casa 4, su índice no es el 4, es el 3, ¿no? Porque es n-1. Entonces, ¿cómo puedo validar esto? Pues yo digo casa 4 del array es igual a casas 3, ¿no? Entonces, y la imprimo. Entonces, aquí yo tengo la casa 4 original. Sé que tiene 163 por 3. Si yo corro esto, puedo ver que es 163 por 3, ¿no? Que es la casa 4. Pero su índice es el 3, ¿no? n-1. Si yo trato de sacar el índice 3, digo el índice 4, no estoy sacando la casa 4, estoy sacando la casa 5, ¿no? Que es esta de aquí. Los índices van de 0 a n-1. Entonces, si yo quiero sacar la dimensión 0 nada más, hay dos maneras de hacerlo, la manera larga y la manera corta. La manera larga es yo declaro una nueva colección vacía para mi dimensión 0. Entonces, esta es una lista vacía. Si yo la imprimo, no tiene absolutamente nada, ¿no? Está vacía. Entonces, yo agarro estas casas, entonces yo digo for in. Entonces, del lado, o sea, for in siempre se usa junto, ¿no? Entonces, in me dice de qué colección voy a sacar los datos, ¿no? Lo que va a hacer el for in es ir recorriendo uno por uno cada uno de los datos. Entonces, el in me dice de dónde van a salir, que son las casas, ¿no? Entonces, y luego aquí yo puedo nombrar una variable, que es una variable temporal, a donde se va a guardar cada uno de los ejemplos de aquí y luego va a hacer lo que sea que yo ponga aquí adentro. Entonces, si yo aquí le doy print X, entonces este for in va a tomar todas las casas y va a ir 1, 2, 3, 4, 5 y me las va a ir poniendo en X y entonces va a ir haciendo esto de aquí adentro por cada una de las casas. Entonces, si yo imprimo esto, pues va una por una las casas, ¿no? Una, y las está imprimiendo, ¿no? Y dimensión 0 sigue vacío porque no lo he modificado. Entonces, ¿aquí qué quiero? Quiero nada más la dimensión 0, que es esta. Entonces, si yo hago x corchete cuadrado 0, obtengo solamente la dimensión 0 de cada casa, ¿no? Entonces, cuando yo lo corro, obtengo 119, 160, 91, 163, 180, ¿no? Porque es la pura dimensión 0, pero de cada una de las casas, ¿no? Y luego yo puedo agregar eso a este otro arreglo para tener un arreglo donde solo esté la dimensión 0. Entonces hago dimensión 0, punto append, que significa agregar, y entonces ya agrego esto que es la dimensión 0 de cada casa, ¿no? Aquí puedo cambiarlo por casa para que sea un poquito más claro. Entonces, casa, la dimensión 0 de cada una, y le agrego a esta lista que estaba vacía, que es la de la dimensión 0. Entonces, cuando lo corro, va casa por casa, va agregando la dimensión 0 de cada casa y al final me da todo ya la lista completa.
Entonces yo obtengo un nuevo vector, pero este vector nada más contiene la dimensión 0 de cada una de las casas en vez de las dos dimensiones, ¿no? Entonces esto se llama Ok, ¿qué significa append? agregar. Esta es una lista vacía y append agrega lo que sea que ponga entre paréntesis, ¿no? A esta lista. Dimensión 0 es esta lista vacía y esto por cada una de las casas lo va agregando a dimensión 0, pero nada más esta dimensión. Si yo quisiera sacar ahora las habitaciones, aquí cambio el 0 por un 1 y entonces cuando lo corro obtengo solo la dimensión 1, ¿no? Si yo le pongo 2, se muere esto, ¿no? Me dice error. ¿Por qué? Porque ya no hay una dimensión 2, ¿no? Nomás hay 0 y 1. Entonces, esta es como la manera larga. Luego hay una manera corta, que es todo esto que acabo de hacer, pero en una sola línea. Entonces, si aquí yo saqué la dimensión 0, pero ahora voy a hacer otra parte para la dimensión 1, nada más que la versión corta. Entonces, la versión corta es que yo declaro también mi array vacío, pero este for lo hago adentro. Entonces, agarro este aquí adentro y luego esto que hago en el append lo hago al principio. Y entonces, como esta la que quiero es la dimensión 1 y no la 0, entonces aquí le pongo 1. Entonces, si yo imprimo la dimensión 1, entonces tengo aquí la dimensión 0 separada mediante este método largo y la dimensión 1 separada mediante el método corto, ¿no? Este método corto se llama una comprehension, ¿no? Así. Porque es básicamente la versión corta de este ciclo for, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, problemas? No, todo claro. No, todo claro. Más o menos. Súper. ¿Más o menos? ¿Qué le falta más o qué le falta menos? No, ya con más calmita yo ya analizaré esto de la dimensión 0 y demás, pero sí que está claro, gracias. O sea, esta es la dimensión 0 y esta es la dimensión 1, ¿no? Cada dato de mis colecciones es una dimensión. Sí, sí, sí. También podríamos llamarlo dato 0 y dato 1, ¿no? Entonces, porque en Python siempre, bueno, y en casi todos los lenguajes de programación, las colecciones siempre se empiezan a contar por 0 en vez de por 1. Entonces, pues ya lo tengo. Entonces, ahora sí puedo medir mi coeficiente de correlación. Entonces, yo puedo agarrar mis precios que están aquí y mi dimensión 0, que nada más contiene los metros. Y entonces voy a saber correlación entre metros y precio, ¿no? Entonces hago numpy.corcoef, ¿no? Y le paso mi dimensión 0 y le paso mis precios y imprimo esta variable de correlación entre metros y precio. Y entonces aquí está mi matriz de correlación, que me dice que hay una correlación del 62.5% entre los metros y el precio. Y ahora puedo hacer mi correlación entre piso. No, ¿qué eran estos? ¿Los cuartos o el piso? ¿Se acuerdan? Los cuartos. Sí, eran Eran cuartos. cuartos. Ah, no, habitaciones, sí, cierto. Ya ven la importancia de las clases. Porque acá me dice que es, ¿no? Base y altura, y aquí no me dice nada. Es correlación entre habitaciones y precio, ¿no? Entonces, otra vez numpy.corcoef, pero ahora la dimensión 1 y los precios. Entonces, imprimo esto y obtengo otra matriz. Y aquí solo hay una correlación del 5%, ¿no? Entonces, si está fácil medir los cuartos, cool, porque entonces me agrega 5%, ¿no? Pero si no está fácil y me basta con el 62%, a lo mejor puedo prescindir de ese 5% y 62% es suficiente para decir,
ah, ok, va, sí, sí, sí está bien esa renta o está muy cara o está muy barata, ¿no? Entonces ya me toca a mí decidir si quiero invertir en medir los cuartos, que no están tan fuertemente correlacionados, o no, ¿no? Hasta aquí, cool, Sí, ¿no? Sí, Entonces, eso Sí, es como de los principios básicos, ¿no? O sea, entonces ya aquí, por ejemplo, que habíamos hecho una regresión lineal, esta regresión lineal sí incluyó, eh, dejen traerme estas líneas. Aquí habíamos entrenado anteriormente una regresión lineal y en esta regresión sí incluíamos todos los datos de la casa, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es ver cómo cambia teniendo solo una dimensión o las dos para que vean exactamente qué es lo que es. Entonces, aquí que tenía la casa desconocida, que yo tenía dos casas desconocidas, ¿no? Entonces, estas casas desconocidas, por ejemplo, los metros me está diciendo que tiene el 62%, ¿no? Entonces, primero lo voy a hacer con los dos datos. Entonces, los dos datos, si yo corro esto, es que no importa esto. From sklearn.linear-model for linear regression, ¿no? Entonces aquí la regresión lineal me dice, ok, el precio de la casa 1, que tiene 120 metros, es 34, ¿no? Y el de la casa 2 es 26, ¿no? Ese es el precio. Ahora, si yo le quito una dimensión, que es la que tiene 62%, ¿no? Vamos a poner una casa que sí tengamos para que veamos si estamos correctos o no, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta casa que es la casa 3 tiene 91 metros. Entonces, si yo meto esta casa que sí conozco, ¿no? De 91 metros, y luego a lo mejor esta otra de, pues una de 76, ¿no? Esta de 76 metros, eh, con sus dos datos, entonces esta era de 91.2 y 76.2. 91.2 y 76.2. Entonces, si lo corro con los dos datos, yo sé que esa casa me tendría que haber dado que su precio era, la de 91 era la casa 3, entonces me tenía que haber dado que su precio era 30, ¿no? Y me dio que era 27. Y luego la otra de 76 me tuvo que haber dado 22 y me dio 23. O sea, no está tan errado, ¿no? Para ver qué tan mal estamos, a lo mejor podemos hacer el precio de la casa desconocida era tanto. Esto ya habíamos dicho que significa que inserto aquí un valor, ¿no? Entonces, la casa era tanto y predijimos tanto, ¿no? Entonces, aquí le pongo punto format. Y entonces digo, ok, el precio de la casa desconocida era, sabemos que esta es la casa 3, entonces era precios 2 y predijimos predicción 1, no 0. Y luego en el otro caso era esta, entonces menos 1, menos 2, menos 3, entonces era la menos 3. También puedo poner índices negativos, ¿no? O sea, si esta es la última, entonces esta es la menos 1, esta es la menos 2, esta es la menos 3. Y la predicción 1. Entonces si lo corro, me dice, el precio de la casa desconocida era 30 y predijimos 27, ¿no? El precio de la casa desconocida era 22 y predijimos 23. Aquí puedo incluso agregar el error. Error, error, ¿no? Y aquí le agrego, pues, que es el precio menos la predicción, ¿no? Y lo mismo. Este es el precio menos la predicción.
Entonces lo corro. Y aquí veo que era 30 y era 27. Tengo un error de 2,000 pesos. Y en este caso tengo un error positivo. O sea, me equivoqué por menos 734 pesos, ¿no? Entonces, ahí ya puedo ver. Esto teniendo ambos datos. Entonces, sí, acuérdense de este número 2.76. Si yo quito uno de los datos, ¿no? Si yo dejo el dato más fuerte, ese dato más fuerte me arroja porque no es casas, es dimensional. Voy a entrenar solamente con los precios. Oh, qué caray. Es que no me deja ponerle solo una feature. Tienen que ser dos. Sí o sí. Pero bueno, el punto es eso, ¿no? Que yo puedo ir cambiando qué es lo que evalúo y tengo que medir la correlación para saber si realmente vale la pena eso que estoy midiendo o no. Aquí, como se podrán imaginar, si yo solo dejo el cuarto, pues no hay manera de distinguir entre dos casas, ¿no? Las dos van a ser de 2 cuartos. Entonces, sí influye el número de metros, ¿no? Mientras que si yo dejo el número de metros, a lo mejor no influyen tanto los cuartos. Con el número de metros me puedo dar una idea más o menos, ¿no? Claro. Va, pues dudas, preguntas, problemas. Ninguno. Ninguna. Pues se lo subo ahorita Todo entonces, en orden. para que lo puedan revisar con calma. Okidoki. Y ya la que sigue, ahora sí hacemos una red neuronal con Perfecto. una pizza maqueras, ¿no? Ya para ahora sí ver nuestro primer algoritmo de ella y ahora sí viene en serio Deep Learning. Genial. Ok, muchas gracias, Rich. Muchísimas gracias. Adiós a Gracias. todos. Saludos a Saludos todos. a todos. Bye. Cuídense. Bye. Bye bye. Bye.